Aplicaciones físicas de la integral definida. Momento de inercia. Podemos decir que el momento de inercia o momento de segundo orden muestra la pereza o rotación. El momento estático representa la fuerza de giro. El momento de inercia es el efecto que resiste al giro. Sin dudas, este perfil tiene un buen momento de inercia. El momento de inercia de un sistema respecto de un punto o un eje, desde el punto de vista matemático, se calcula como la suma de las masas por los cuadrados de las distancias a dicho punto o eje. Para un sistema de puntos materiales alineados, la ecuación correspondiente es semejante a la del momento de primer orden, pero al estar elevado al cuadrado, las distancias, el resultado nunca va a ser negativo. Tampoco podrá ser cero, porque esto implicaría que todos los puntos tendrían que estar en el mismo lugar. En la ecuación correspondiente al momento de inercia para puntos no alineados respecto de los ejes coordenados, también se observa la similitud. En cambio, para el cálculo de momento de inercia para una placa rectangular apoyada en ambos ejes, resulta esta para el momento respecto del eje X y esta otra respecto del eje Y. Ya no vemos a simple vista la semejanza respecto de las fórmulas del momento de primer orden. Por lo pronto, esta ecuación responde al caso en el que la base del rectángulo esté sobre el eje de las abscisas, y esta otra puede usarse para calcular el momento de inercia respecto de los ejes coordenados si la altura del rectángulo, de la placa rectangular, está contenida dentro del eje de ordenada. Si se desea calcular el momento de inercia de esta otra placa respecto de los ejes coordenados y procedemos a dividirla en rectángulos, no todos cumplen con las condiciones establecidas. Por ejemplo, para el rectángulo que está en el medio, está apoyado en el eje de abscisas, así que para calcular su momento de inercia respecto del eje, podrá usarse esta fórmula. En cambio, para calcular el momento de la placa con respecto al eje de ordenadas, no se podrá usar esta fórmula así como está. Entonces, existirán otras fórmulas de cálculos que se corresponderán con las distintas situaciones posibles. No trabajaremos en esta sección con ellas porque no se aplica la integral. Simplemente mencionamos que se podría calcular por diferencias. Por ejemplo, para calcular el momento de inercia de esta placa respecto del eje de abscisas, se podría hacer lo siguiente. Calcular el momento de la placa amarilla respecto del eje de abscisas con esta fórmula porque sí cumple la condición pedida. Calcular el momento de inercia de la placa gris, también cumple con las condiciones, también usamos la misma fórmula y por diferencias podemos obtener el momento de inercia de la placa verde. Momento de inercia respecto de los ejes coordenados de una superficie plana delimitada por dos curvas. Para el caso entonces de una superficie delimitada en su parte superior por la curva de F y en la parte inferior por la curva de G dentro del intervalo AB, las fórmulas de cálculo de momento de inercia respecto de los ejes serán estas. Existe cierta similitud con las ecuaciones de momento de primer orden, pero no realizaremos su demostración. Vamos a trabajar con un ejemplo. Para la superficie de densidad uniforme delta, limitada por las curvas correspondientes a las funciones g y h en el primer cuadrante, se desea calcular el momento de inercia respecto de cada uno de los ejes coordenados. Las funciones están definidas por g de x igual a 2x, h de x 1/8 de x cubo. Cuando nos referimos al momento de inercia, también llamado momento de segundo orden,
podemos escribir con la expresión que utilizamos anteriormente, m con el 2, entre paréntesis, o directamente la letra i. Primero debemos reconocer cómo está limitada la superficie. Aquí tenemos la gráfica de la función lineal g de x. Esta es la gráfica correspondiente a la función cúbica 1/8 de x cubo h de x, pero debemos representarlas y considerarlas solamente en el primer cuadrante. Entonces, podemos ver aquí que la superficie que determinan las curvas está delimitada en la parte superior por el gráfico de la curva G y en la parte inferior por la curva correspondiente a H. Eso nos determina entonces cómo van a quedar ubicadas las funciones en la fórmula. Primero G y luego H, tanto en una como en la otra. Vamos entonces ahora a determinar los puntos de intersección, para lo cual igualamos las ecuaciones de las funciones. 2x igual a 1/8 de x cubo. Despejamos entonces igualando a 0, porque al igualar a 0, lo conveniente es expresar como un producto, en este caso sacando el factor común x, y una vez que tenemos un producto igualado a 0, sabemos que alguno de los dos factores será 0. Si x es igual a 0, ya tenemos una solución, un valor posible, y si 2 menos 1/8 x cuadrado es 0, se puede resolver esta ecuación por diferencia de cuadrados, aplicando fórmula, calculadora, como sea, y encontramos que los dos valores que anulan esta expresión son 4 y menos 4. Entonces, 0, menos 4 y 4. El valor menos 4 no queda dentro del primer cuadrante, no forma parte de nuestro problema. Los límites entonces de integración son 0 y 4. Reemplazamos ya entonces las funciones, los límites de integración, vamos a integrar. Trabajamos con las expresiones, 2x al cubo, podemos distribuir el cubo, 1/8 x cubo al cubo, distribuimos también la potencia. Es necesario este procedimiento porque si no, no podemos aplicar integrales inmediatas. Ahora sí, teniendo expresiones polinómicas de fácil integración. X a la n, sabemos cómo integrarlo, queda x cuarta dividido 4, con el 8 multiplicando, y de manera semejante aquí queda 1 sobre 512 por x a la 10 dividido 10. No olvidar densidad dividido 3. Y debemos evaluar la primitiva aplicando regla de Barrow entonces en 4 y en 0. Reemplazamos por 4 en todos los valores de x por 0 en el segundo paréntesis, el cual dará por resultado 0. 0 a la cuarta 0, 0 a la 10 0, anula cada término, todo esto es 0. Quiere decir que el resultado realmente va a salir del primer paréntesis. 1536 quintos, que al trabajar con el densidad dividido 3 resulta 512 quintos. Se simplificó algo aquí. Ese es entonces el momento de inercia de esta placa respecto del eje X. 512 quintos delta. Calculamos ahora el momento de inercia respecto del eje Y. En la fórmula aparece x cuadrado, la función 2x, la función 1/8 x cubo. Aplicamos propiedad distributiva para poder integrar. Resulta nuevamente una expresión polinómica que integramos por reglas inmediatas. 2x cubo será 2x a la cuarta dividido 4, 1/8 de x a la quinta, 1/8 de x sexta sobre 6. Aplicamos Barrow, el segundo paréntesis nuevamente se anula y el resultado entonces será 128 tercios, lo cual escribimos como 128 tercios por la densidad delta.